No, el problema es ese. Faltaba instalar el Zoom porque como me formatearon el disco, entonces claro, no lo tengo. Por aquí estábamos. Estamos todos, a ver, vamos 7. Todo un éxito. Justo hoy, ¿no? Bueno, hagamos una recomposición. Génesis de la doctrina de las ideas. Y habíamos hablado de dos caminos. Uno que habíamos denominado existencial, que tiene que ver con la herencia de Sócrates, y lo llamamos así porque lo vinculamos con el trato cotidiano durante más de 7 años de Platón con Sócrates. Y ahí agregamos un ingrediente que es, suponemos que Platón era un joven perspicaz, y de lo que se dio cuenta claramente es que Sócrates, durante esos 7 u 8 años en los que estuvieron juntos, Sócrates jamás se contradijo. Había una continuidad entre su pensamiento y la acción. Y la especulación platónica acerca de ese hecho es, si nosotros siempre recibimos en la experiencia situaciones, condiciones que le damos el título de fragmentarias, ¿cómo podría entonces acceder Sócrates a una integridad de ese orden? Y esto es porque hay algo en nosotros, y en particular en Sócrates, que no pertenece a la experiencia. Un poder capaz de transfigurar la experiencia y configurarla como una unidad, como algo íntegro. Esa integridad no está en la experiencia. Y eso es lo que en última instancia lo lleva a Platón a ver en Sócrates sí, un ingrediente necesario en esta composición de la doctrina de las ideas. Y la otra, que ya no es existencial, sino podemos decir, forma parte en principio de una polémica, es contra el relativismo y el escepticismo que de alguna manera promueven los sofistas. Hay una ciencia, hay una disciplina donde no hay lugar para este tipo de dudas o de argucias. La matemática nos da verdades indubitables. Esas verdades no dependen de las opiniones, los intereses, las inclinaciones, apetencias de los individuos, sino que configura un orden autónomo al que uno puede acceder, pero que no depende de uno. O sea, yo adhiero a la matemática, pero cuando estoy en el orden de lo matemático, mi individualidad queda totalmente neutralizada. Es lo matemático lo que rige mi pensamiento y no al revés, o digamos, mis convicciones no vulneran la autonomía de lo matemático. Y esa es una formidable argumentación contra el relativismo y el escepticismo sofista. Lo que agregamos es que lo que hace Platón con esa certeza pitagórica de lo matemático es intentar extender ese mismo grado de certeza a todas las cosas. O sea, como que el modo de ser de las ideas deriva de lo matemático en el sentido de el tipo de certeza que da lo matemático. Pero a diferencia de los pitagóricos, para Platón los números, la armonía numérica, o como quiera llamarse eso que piensan los pitagóricos, no es el modo más alto de conocimiento. Por eso vamos a ver muy próximamente en el paradigma de la línea que lo matemático es un estrato inmediato anterior al estrato que llamamos de los entes metafísicos y morales. Bueno, ahí tienen ustedes el tema de la pesca con caña, ¿no? ¿Se acuerdan? La eficacia de su método, pero también se testimonia su deuda con el pitagorismo, ya que
ahí se ve cómo Platón extiende a todo lo que existe, lo ideal, el tipo de certeza absoluta que otorga el pensar formal propio de la matemática. Y la otra pata de esta doctrina, ¿no? También, a diferencia de Sócrates, quien en su acción aludía a ese orden otro en el que se ubicaría lo verdadero, Platón lo explicita y lo enseña. O sea, hay muchos ejemplos de esto en la historia, ¿no? Me acuerdo una frase de Giorgio Colli, creo que ya se las dije, que dice: Schopenhauer sacó de su provincialismo al pensamiento europeo cuando lo que hizo fue hacer ingresar a Europa el pensamiento de la India, el budismo y el brahmanismo, ¿no? O sea, hay una extensión. De la misma manera se puede decir que San Pablo, como dice Nietzsche, es el verdadero creador del cristianismo, no Jesucristo, porque fue el que lo expandió, el que sacó las consecuencias últimas de esa tradición oral, podemos decir. Aquí, con Platón, ocurre lo mismo. Lo que hace es, en cierto modo, explicitar lo que Sócrates hacía. ¿Cómo lo explicita? No a través de una prédica individual, particular y puramente oral, sino que escribe libros. Y en esos libros hay una doctrina. Y esa doctrina explicita de un modo radical la tarea socrática. Por eso Platón lo que hace es fundar la primera universidad de Occidente, la Academia, que se mantuvo en pie durante más de 900 años. La manera más clara de exponer su pensamiento se encuentra en su obra La República, el paradigma de la línea y la alegoría de la caverna. Bueno, acá vamos, creo que tenemos un imagen. Quedó precioso, no me digan. Bueno, aquí está. Esto es un mapa de la totalidad. Acá está, digamos, formalmente dispuesto la totalidad de las cosas. Bueno, esto lo van a leer ustedes, están todos, no, yo se los voy a ir comentando, ¿no? Fundamentalmente el paradigma de la línea tiene dos columnas, ¿no? Una columna corresponde a los entes. Recuerden que entendemos por entes todo lo que es. Y en la otra columna tenemos las capacidades cognoscitivas. La lógica de este esquema es que cada estrato contiene en sí al anterior. Esto es, hay una instancia que contiene al anterior, pero hay un elemento que supera. ¿En qué lo supera? En riqueza. Fíjense que hay una línea horizontal que separa el orden de lo sensible del orden de lo inteligible. Llamamos inteligible a aquellos entes que solamente pueden ser captados a través de la razón. En cambio, en los sensibles, nosotros somos de algún modo pasivos, nos afectan. Y tengan siempre en cuenta que la doctrina platónica se basa en una supuesta división de la totalidad entre el orden del modelo y el orden de las copias. Los entes espaciotemporales con los que nos encontramos son copias de las ideas. Desde el lado del conocimiento, fíjense, la sensibilidad está a merced de los cambios de los entes que está facultada para conocer. Esto es, quien tiene señorío en el conocer sensible son las peripecias de las cosas, no nuestro conocimiento. Somos nosotros de alguna manera sometidos, saturados por lo que las cosas nos dicen. Y en tanto cambiantes, finitas, las cosas nos dan un conocimiento que tiene esa misma naturaleza. Hay una necesaria continuidad entre el modo de ser de las cosas y el modo de ser de nuestro conocer. Bien, las capacidades cognitivas tienen como correlato un tipo de entes. Los inteligibles son las formas más altas de conocimiento. Me adelanto con algo. Para Platón, en nosotros existe un aspecto, podemos decir, un orden de carácter divino. Y entendemos siempre divinidad como eternidad.
sea, el alma no es simplemente un fragmento de la divinidad, como contaba ese mito de el asesinato de Dioniso por parte de los titanes que después se lo comen. Bueno, Zeus lo fulmina con un rayo y de ahí salimos nosotros, que somos 99% bestia y tenemos como un rayo, un fragmento de la divinidad. Bien. Hay entonces en el alma un orden de conocimiento que, como ya hemos intentado explicitar, es un orden sistemático, pero ya está en nosotros. La tarea de la filosofía es ponerlo a la luz. Ahí tenemos otra vez la palabra aletheia. De ahí que afirmaciones tales como conocer es recordar ilustran esta concepción del alma. Pero entendamos que ese recordar no es un recordar que tiene que ver con lo biográfico, con lo efectivamente vivido, sino que es un recordar trascendental. Cuando yo veo un ciprés, un ombú, un roble, remiten a una forma ideal que ya estaba, que es la idea de árbol. Esa idea de árbol es invulnerable al tiempo, porque el roble, el ombú y el ciprés fenecen, desaparecen, pero no la idea de árbol. O si ustedes quieren un ejemplo que está en el Fedón, tomo un palo, lo parto en dos, y podemos decir que son iguales. Pero esos iguales van a desaparecer, pero no la idea de igualdad. O lo que decíamos el otro día respecto de una ventana de metal rectangular, cuando afirmábamos que la rectangularidad no puede provenir de las formas más o menos rectangulares. ¿Por qué? Porque de lo imperfecto no puede provenir lo perfecto. Y ocurre entonces una inversión. Las cosas sensibles son en realidad abstracciones y las ideas son lo más concreto. Entonces, residen en el alma un orden de saberes de carácter absoluto, invulnerables, con todas las características que le había dado Parménides al ser, esas mismas las tienen las ideas. Pero ocurre, y esto es un mito, que cuando, inventado por Platón, que las almas, por un designio que desconocemos, y habiendo estado habitando en perfecta armonía con lo divino, deben asentarse en un cuerpo. Pero ese asentamiento tiene una peripecia, ya que estamos con la palabra, es atravesar un río que se llama leteo. El leteo es el río del olvido, pero olvido no es anonadar. El olvido es algo que queda encubierto, y ahí tienen otra vez la palabra aletheia. Entonces, la tarea filosófica que toma Platón a su cargo es la de poder develar esas formas eternas. Y ese develamiento adquiere una forma pedagógica. Y esa forma pedagógica, como hemos dicho, se llama dialéctica. Es la dialéctica la aptitud para poder nosotros deslizarnos por el orden de las ideas. Bueno, y acá tienen el esquema de cómo se configura la totalidad de las cosas. Están las palabras puestas en griego porque las traducciones no son adecuadas. Ahí hay algo que aquí no está, porque no es, que es la nada y la ignorancia. Ese sería, digamos, el principio. O sea, si partimos de la nada es porque habremos de llegar al ser. Esto es una suerte de inclinación natural de los griegos a una forma proporcionada y armónica de plantear las cosas. O sea, si hay el ser, hay el no ser. Pero en el orden de lo humano tenemos una primera forma en que las cosas se nos muestran. Se llama eikasía. La palabra eikasía significa, en realidad, es el conocimiento de las imágenes, de los entes reflejados. La realidad
de un ente reflejado es la que tenemos en una fotografía, que es una copia de algo que, entre comillas, es real. Entonces, la forma más elemental, básica, pobre de conocimiento, es este conocimiento que llamamos eicasía y que corresponde con los entes reflejados. O sea, lo que sería un cuadro, lo que sería una foto, bueno, es un anacronismo. Lo que sigue es la creencia. Y ahí sí hay un contacto con aquello que se presenta a los sentidos. La pistis es propiamente el conocimiento sensible, donde nosotros nos topamos con los entes. Pero lo que hay que mantener como, digamos, en la atención es que en esta forma de conocimiento somos pasivos. Las cosas se nos vienen hacia nosotros y nosotros las detectamos bajo la forma de apariciones sensibles que son siempre particulares. Nunca tenemos la percepción de algo genérico. La línea, esta, significa el límite entre los dos tipos del conocer. Y lo que a los entes matemáticos corresponde del lado del conocer se llama dianoia. Ahí tienen ustedes una preposición griega que es dia. Dia significa a través, como ya vimos con la palabra diálogo. Y noesis es, en su forma más primitiva, la manera que tenemos de conocer algo de un modo inmediato. Tiene que ver casi con la intuición, en el sentido de captación inmediata. Pero esta intuición se da a través de un día, a través. Y eso tiene que ver con los entes matemáticos. El comienzo de esta parte que ustedes van a leer de la República comienza con cierta dilación de Sócrates, que a quien los interlocutores le dicen, bueno, Sócrates, me parece que ya es tiempo de que nos digas con claridad qué es esto de la idea del bien. Y Sócrates dice, bueno, pero hoy no tengo suficiente energía o algo así para hablarles a ustedes del bien, así que les voy a hablar de un vástago del bien, empieza a hablar del sol. Esto es, hay una suerte de hábito, podemos decir, de cierta malicia, según muchos, de Platón, de que en los momentos decisivos, en lugar de establecer una formulación racional, cuenta un mito. Permanentemente hace eso. Cosa que no hará Aristóteles. ¿Sí? Todo esto lo digo para, digamos, ponerle una escenografía a esto que estamos diciendo. Pero tenemos entonces el conocimiento de lo matemático y la capacidad cognitiva es la dianoia. Y ahí es cuando Sócrates dice que si bien los entes matemáticos tienen la cualidad de la permanencia, piensen ustedes que los puntos, los segmentos, las figuras geométricas, los números, tienen el carácter de la inmutabilidad. ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad se ha aprendido el teorema de Pitágoras? Miles de millones de veces. El teorema nos cambia a nosotros, por lo menos necesitamos cierto trabajo para aprenderlo. Pero el teorema se ha mantenido idéntico a sí mismo en el tiempo. Pero, sin embargo, no termina de ser la matemática el conocimiento más alto, porque dice Sócrates que seguimos trabajando con cosas, con entes que recuerdan a aquello que aparece a los sentidos. Esto es, por ejemplo, las figuras geométricas. Son todavía, o guardan todavía una cierta resonancia de lo sensible. Pero, y aquí hay toda una cuestión de los helenistas, el orden de lo matemático quizás tenga un carácter pedagógico, porque el hecho de estar en una
en un comercio, podemos decir, una vinculación constante con ese tipo de entes, hace que el alma se acostumbre a tratar con lo eterno. Por eso decimos o dicen que el estrato de lo matemático tiene un carácter pedagógico y sirve para que el alma se acostumbre al trato con aquello que es sí totalmente o está totalmente fuera de toda vinculación con lo sensible. Digo, estaba buscando otra palabra que es como resto, que no quede resto de nada sensible. Y por eso esta cuestión del entrenamiento, como si fuera la pista de atletismo para las almas, sería lo matemático. ¿Por qué? Porque nos permite ese compromiso. Y después sí llega la noesis. Hay en la carta séptima, que seguramente está en alguna de nuestros hipertextos, un momento, es famosa esa carta porque es toda una reflexión autobiográfica que hace Platón, pero cuando describe esto que él muestra en el paradigma de la línea, dice, no después de mucho estudio, sino de muchas conversaciones, aparece una luz que no necesita ser alimentada. Esto es, nuestros conocimientos de carácter intelectual no son un lejano reflejo de nuestra experiencia sensible, sino que ese orden se crea a sí mismo. Con esto quiero decir, y esta es una palabra muy cara, muy delicada, muy adecuada al carácter de las ideas. Hay en las ideas una cierta excedencia. Esa excedencia, ese plus que tienen las ideas, es lo que permiten que a una sombra, que es lo que se nos aparece en el conocimiento sensible, pueda ser abarcado por el conocimiento de lo inteligible. Por eso, cuando vemos manchas marrones y verdes, nuestro entendimiento, nuestras ideas que gravitan aunque no no hayamos llegado al momento último, digo, cuando una mancha marrón y verde aparece a los sentidos, algo en nosotros dice árbol. Y esa es la excedencia. Hay un más allá de todo esto. Y eso es la noesis. En la noesis ya no necesitamos de elementos que, digamos, como en la matemática, que de alguna manera condicionen nuestro conocer, sino que estamos en un orden de conocimiento absoluto. Y como dice Platón, un conocimiento que no necesita ya ser alimentado. Esto habla de su autonomía, no depende de otra cosa. El modo propio que implica esta captación de lo absoluto es lo que llamamos dialéctica, que es cuando efectivamente se pone en juego el conocimiento, cuando se nos exige una definición. Y entonces ahí es donde aparece esta posibilidad de deslizarse del dialéctico, deslizarse entre nociones, que es lo que de un modo quizás un tanto irónico Platón mostró en la pesca con caña. Pero, si ustedes quieren una forma quizás más vigorosa de entender esto, no sé si lo dijimos, pero lo repetimos. Cuando nosotros decimos perro, estamos diciendo ente espacio-temporal, ser vivo, ser animal, ser mamífero, ser cánido. ¿Se dan cuenta? Hay toda una trama sumergida de saberes no sabidos, pero que sin embargo gravitan en nuestro trato con las cosas. Simplemente cuando manipulamos las cosas, hay toda una serie de supuestos no explicitados. Bueno, lo que hace Platón aquí es eso, explicitar. Pero, y acá está algo que nos va a unir con el banquete, algo de radical importancia, que es
¿Qué es aquello que mueve al alma a la búsqueda de un saber absoluto? ¿Qué es sino la nostalgia? Nostalgia en griego significa el dolor por aquello que fue propio. Como si dijéramos, la nostalgia es la tristeza que nos produce no estar en nuestro lugar. Y en realidad lo que le pasa al alma, lo que padece el alma es de la nostalgia. ¿Nostalgia de qué? De aquella plenitud perdida. Pero como esa plenitud está oculta, ¿sí? Y de algún modo está perdida, ¿por qué? Porque ese anhelo tiende a creer que en el trato con las cosas, ese anhelo puede ser satisfecho. Y nos damos cuenta, con amarga y angustiosa, por amarga y angustiosa experiencia, que por más que nosotros perseveremos en la búsqueda de una satisfacción absoluta en nuestro trato con las copias siempre remiten a otra cosa. El trato con las cosas, la fruición, el disfrute de las cosas es inacabable. Nunca nos llevará a una plenitud que es a la que aspira el alma porque ya la conoció. Bueno, esa inadecuación entre el apetito, anhelo de absoluto del alma y la insuficiencia que aporta el disfrute de las cosas se llama, es el amor. Ocurre que tendemos inexorablemente a confundirnos. Y esa confusión nos proviene de las cosas. Las cosas son copias y las copias son manifestaciones, pero no es la cosa misma, ¿sí? El alma aspira a regresar a ese estado de íntima plenitud con lo absoluto. Y eso se consigue en ese momento superior de la noesis. Pero lo que mueve es el amor entendido en ese sentido griego, que es aquella, o sea, fíjense que el amor no es algo, el amor es un síntoma de la inadecuación. No es una cosa, es una relación. ¿Entre qué y qué? Entre el alma y el alma. El alma perdida en el mundo, errante el alma en el mundo, busca desesperadamente esa plenitud que ha perdido. Por eso hablamos de nostalgia. ¿Sí? Y el camino es un camino claramente de deshacimiento. Debemos aprender a deshacernos de aquello complementario, contingente, en última instancia fútil, que nos otorgan las cosas. Por eso aquí retomamos esto que dijimos respecto de la ética intelectualista socrática. Nosotros decíamos que esa ética intelectualista tenía una forma peculiar, y es que quien conoce el bien se convierte al bien. Quien conoce el bien se hace bueno. Y no es por una cuestión, digamos, muy extraña, es porque el alma y el bien son lo mismo, pero el alma ha sido obnubilada por su trato con las cosas, que podemos llamarlo sumergirse en el río del olvido, en el río leteo, ¿no? Leteo, ocultamiento, aletheia, desocultamiento. Entonces, es esto, conocer es recordar, pero podemos decir otra cosa. Conocer para Platón es reconocer. O sea, el alma se reconoce, pero antes de reconocerse ha tenido que pasar por el calvario del tiempo. El calvario del tiempo es el trato con el mundo y con las cosas. Eso es. Bueno,
muchísimo tiempo después Hegel va a reconstruir esto de una manera muy complicada que se llama fenomenología del espíritu. Pero es la exigencia de una suerte de camino de ascenso gradual hacia la yo creo que decir reconciliación, ¿no? Pero podría ser para el reencuentro del alma consigo mismo. Y todo esto, y acá viene un aspecto misterioso, que es la idea del bien. Ven que está allá arriba de todo. Y que, bueno, hay una anécdota que es que Platón había convocado a algo así como conferencias donde iba a hablar de la idea del bien. Y la gente fue pensando que le iba a Platón a hablar de cómo hacerse más rico, cómo estar más sano, cómo ser más feliz. Y este hombre empieza a hablar de las matemáticas, o sea que de alguna manera fue maltratado por el público, podemos decir. Y quizás esa sea una de las razones, por ese tono a veces enigmático de Platón, de que no, esto que yo les conté de esa escuela helenista, de helenistas o de platónicos, que dicen que la verdadera doctrina de Platón no está en sus libros, sino que se llaman doctrinas no escritas y que hay que inferir a través de determinados signos o notificaciones que aquí y allá va dejando Platón, ¿no? Esta quizás sea una, el enigma de la idea del bien, ¿no? Tengamos en cuenta que la palabra bien en griego tiene que ver con la palabra arete. Arete quiere decir la excelencia. Bien, no pensemos en alguien bondadoso. El bien es aquello perfecto. Y la otra cualidad, la otra peculiaridad del bien, es que en este orden del espacio temporal, la idea del bien se manifiesta en lo bello y en lo bueno, o sea, en lo noble, en las acciones que podemos llamar morales, o en la experiencia estética. Pero en su forma última es una sola cosa. Y esa sola cosa, y esto es lo extraño, carece de contenido. No podemos decir, así como decimos, en el orden de las ideas encontramos un orden sistemático y ese orden nos permite a nosotros conocerlo a través de un procedimiento que llamamos dialéctica y que tiene un camino ascendente y otro descendente. No, la idea del bien no tiene contenido. No hay ningún ente reconocible dentro de esa idea, pero es la idea de la suprema integridad. Esto es, si hay lo múltiple, tiene que haber lo uno. Si hay, lo voy a decir de una manera más cruda, nuestro páncreas sabe lo que hace nuestro hígado. Ahora, ¿es un saber consciente? No, porque hay una armonía ahí, hay una unidad que no está explicitada en ningún órgano determinado. Por supuesto, esto les recordará a sabios decir, como dice Heráclito, que todas las cosas se gobiernan a través de todas. Pero de alguna manera la idea del bien es la que le otorga cohesión, unidad e integridad al orden de las ideas y al orden de la experiencia. Es una exigencia para mí genial, ¿no? Que Platón dijese, está bien esto del orden de las ideas, pero tiene que haber algo más, que sería lo que le otorga unidad e integridad a ese conjunto, lo que hoy llamaríamos nosotros organicidad, y que tenemos como expresión clara en el comportamiento de los cuerpos, de nuestro cuerpo o de las células. Hay un principio de unidad que hace que cada elemento que compone a ese ser vivo funcione de una manera armónica, sabiendo lo que cada uno hace. ¿Sí? Por supuesto que la medicina, la ciencia o lo que fuese, lo que hace es tratar de escudriñar ahí adentro a ver cómo es
que el hígado hace tal cosa en tal momento y lo hace de un modo adecuado. Pero lo que nunca jamás se va a poder descubrir, va a descubrir porque no es un objeto, ¿se dan cuenta? No es un ente que podamos distinguir de otros. Es la armonía, esa unidad. Quizás eso es lo que Platón entiende como idea del bien y lo veremos, esa idea del bien la veremos transfigurada en el motor inmóvil de Aristóteles, o lo verán los que estudien filosofía alguna vez en el uno de Plotino. Pero esta idea de unidad es una idea que la rozamos cuando hablamos de la integridad de la conducta socrática. Bueno, eso sería un acercamiento a una posibilidad de entender qué significa esta idea del bien. ¿Me están escuchando, no? Sí, Hola. profe, sí. Por Estamos favor. acá todos. Bueno, es una proeza del pensamiento para mí. Es una, no sé cómo llamarlo, pero se dan cuenta, él cuando traza ese horizonte que es el orden de las ideas, de pronto se da cuenta que debe haber una idea de las ideas. Pero esa idea de las ideas no es ninguna idea en el sentido de que contiene algo, porque las ideas, ¿qué es lo que contienen? Las formas o los elementos insoslayables de algo. O sea, la idea de árbol, ¿qué contiene? Tiene un contenido. ¿Cuál es su contenido? Aquello que pertenece esencialmente a todo árbol posible. Todo árbol real no es sino la exposición de ese árbol ideal. Pero ese árbol ideal contiene en sí las notas insoslayables de todo árbol posible. Ahora, para que haya un árbol, para que el árbol sea, necesita una unidad. Y esa unidad es la que lo provee, no lo puedo decir, ¿no? Esa idea del bien. Y nosotros, nuestra vida consiste en redescubrir los caminos que habrán de llevarnos a esta visión. Y acá, ojo, esta visión es una apropiación. No es que nos agarramos la idea, ¿no? Sino que quedamos sumidos en ella. Quedamos como reabsorbidos. Pero parecería que el alma, esta es otra cosa, esto se llama una teodicea, el alma precisa de su, digamos, de embarrarse, de perderse en el mundo, bueno, falta menos de un minuto. Regresamos en unos instantes, ¿sí? Ahí estamos. Ok. Hasta un minuto.